Voy a saludarlo a él porque está en España, es parte integrante también de este programa, colaborador, siempre aporta desde lo que es su profesión, ¿no? Como docente, así que hace tantísimos años que lo conocemos, desde yo diría los primeros programas de Somos lo que hacemos, nos conocimos el año pasado recién, fíjense, desde el año 2008 que iniciamos en este caminito, recién el año pasado tuve oportunidad de conocerlo allí en su ciudad, en Sevilla, en España, así que ya lo presento a José Ramón de la Rosa. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal, Karina? Pues muchísimas gracias de poder estar contigo nuevamente en esta temporada 17ª, en la que espero que nos vaya muy bien y que disfrutemos muchísimo de este viaje, de esta nueva Ítaca. Buenísimo, y además, bueno, yo decía y le contaba un poquito al público que vos sos de aquellos colaboradores de la primera hora, ¿no? Desde los primeros capítulos de Somos lo que hacemos, al principio estabas como oyente, ¿no? Vamos a decir así, como espectador, y con el paso de los años, bueno, te fuiste incorporando a nuestro equipo y recién el año pasado, ahí tuvimos la ocasión en Sevilla de poder conocernos de manera personal. Digo, todo lo que hemos logrado, ¿no? Y todo lo que logra la tecnología, la virtualidad y muchas veces el llevar adelante una propuesta como esta, José. Sí, la verdad es que tú misma lo has dicho, han pasado más de una década larga y tuvimos la oportunidad de conocernos el año pasado aquí en Sevilla y poder brindar una buena acogida tanto a ti como a tu esposo, y disfrutamos de la compañía y disfrutamos también de un poco pues del ratito de estar juntos, ¿no? y de compartir muchas cosas de aquí, de nuestra tierra del sur de España, ¿no? De Andalucía. Y bueno, de aquí aprovecho para enviarle también un gran abrazo y un gran mensaje de ánimo a Laura Rima, que también ha sido compañera de la manita, ¿no? Desde el primer momento con el tema de la educación inclusiva, ¿no? Contigo, ¿no? Exacto, porque bueno, con vos vamos a estar hablando precisamente de esto que es tan necesario y que todavía hace falta seguir, ¿no? Concientizando sobre lo que es realmente la construcción de un aula diversa, de un aula para todos, y siempre lo decimos, más allá de aquellas diferencias que puedan existir entre lo que sucede en un país o en otro, en ciertas culturas, hay, bueno, lamentablemente digo, ¿no? Cuestiones que son muy, muy parecidas y ayer, por ejemplo, conversábamos con Sabina desde Uruguay, que ella también nos compartía su mirada sobre lo que significa, ¿no? A veces plantear ciertos recursos para los docentes y que ningún niño, que ningún joven quede fuera del derecho a estudiar. Pero bueno, vamos a escucharte hoy a vos, un poco lo que venís también trabajando como aporte. Sí, tú misma lo has introducido perfectamente, ¿no? Es decir, no debemos estar en con ningún tipo de barrera, ¿no? Ningún tipo de distancia, inclusive, o sistema educativo que vaya generando grandes dificultades o diferenciaciones, ¿no? Con respecto al alumnado. Nosotros hablamos mucho en nuestra columna de la educación inclusiva, que ya no es solo una necesidad en sí misma, sino que es un derecho pleno y un pleno derecho a la educación y al aprendizaje, que bueno, en una sociedad del siglo XXI tan diversa, global, compleja y cambiante para el alumnado, pero nosotros como docentes también necesitamos ya con urgencia, ¿no? Una formación, una comprensión de que la escuela y la educación en general, ¿vale? Cambia, y cambia muy rápido en estos contextos de este primer cuarto del siglo XXI. Y los procesos de aprendizaje exactamente igual. Van cambiando las pautas de crianza, van cambiando el acceso a la tecnología, va cambiando la forma en que las personas podemos acceder al aprendizaje y al conocimiento, y eso también debe impregnar y debe empapar las escuelas. Claro. Nuestras escuelas, nuestras aulas, independientemente que estemos en Argentina, en México, en España, en Bielorrusia, da igual, cuentan con diversidad. Cuentan con una diversidad, pero en todos los sentidos. No hablamos solamente de una discapacidad, que ya es un término cada vez menos usado, sino hablamos de una diversidad en centros de interés diferentes, en motivaciones, inquietudes, en capacidades, en estilos de aprendizaje. Es que todo es diverso dentro de un aula, nada queda a lo que no es la diversidad, nada es homogéneo, al contrario, todo es diverso, donde intentamos respetar esos ritmos de aprendizaje, sin ser juzgados, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que nosotros buscamos es que todas las personas que están dentro de un aula son personas en sí mismas maravillosas,
con ganas de aprender, de convivir, de divertirse aprendiendo, de bailar y de crear desde sus pasiones, ¿no? Sin ser juzgado de si le gusta al maestro o a la maestra de turno lo que ha hecho o no. Simplemente disfrutar haciendo. En cambio, Sí, te escucho, José. Sí, te escucho perfecto. Vale, en cambio es que hay un páramo muy extendido, muy distinto, quizá un silencio sepulcral y cómplice de un aislamiento consciente de quienes no pueden seguir un currículum marcado, pues como siempre, o muy habitualmente, hegemónicamente hablando, de una editorial, da igual, la que sea. El uso excesivo y monopolista de la pedagogía en el aula ordinaria hace que esa educación inclusiva genere barreras. Genere barreras desde el minuto 1. El minuto 1 para mí es el diseño de esas programaciones, ¿no? Entonces esto se traduce en muchas cuestiones, pero la más flagrante de todas es el incumplimiento de un derecho fundamental que es la educación, que se da en todos los países del planeta, indistintamente de las situaciones geopolíticas, económicas o sociales. Pero esto no solo depende del magisterio en sí mismo, o sea, de los maestros o de las maestras, profesores o profesoras, sino depende también de las administraciones públicas, que cada vez más alejadas de la realidad, sintiéndose poder sobre ese derecho y limitando sus inversiones donde más se necesitan y para quienes más lo necesitan. Exacto, José. Y yo te escucho, ¿no? Y pienso que todo esto que vos, y perdón que te interrumpa, pero todo esto que vos estás compartiéndonos y que lo haces de una manera universal, porque precisamente lo que vos estás allí clarificando, ¿no? De una manera en que uno pueda llegar a comprender a veces dónde es la clave de poder construir una cuestión social que abarque a todos. Y como dije antes, estamos hablando de educación y parece mentira, ¿no? Cómo todavía muchos niños que tienen la condición de discapacidad cual fuere, van quedando excluidos, segregados. Esto no tiene que suceder, sin embargo, lo sabemos y desde los testimonios que van trayendo muchas familias, no solo acá en la Argentina, sigue pasando, ¿no? Estas escuelas que a veces directamente niegan la inscripción de ese niño con alguna condición de discapacidad. Y bueno, la propuesta es todo lo contrario, es no el argumento famoso de no estoy preparado, no estudié para esto, sino todo lo contrario, el ver de qué manera yo me puedo enriquecer como docente y puedo tener una cuestión de oportunidades, porque de eso se trata, ¿no? De tener las mismas oportunidades en el momento de estudiar, José. Claro, mira, tú has dado con la clave, o sea, tú has dado con la palabra clave, universal. ¿Por qué? Hay unos movimientos pedagógicos, no solamente vamos a hablar que las administraciones recortan y dejan de invertir, porque es una realidad que todos sabemos y que con la pandemia, por lo menos aquí en España, disfrutamos por un tiempo corto, exiguo, de mayor profesorado dentro de los centros educativos, y eso refutó aquello que nosotros hablábamos siempre, que cuanto más docentes metas en las clases, o por lo menos un poco más de lo que ya tenemos, reducimos ratio y mejoramos los resultados. Y eso se evidenció. Luego, posteriormente, volvemos a esa normalidad en la que nadie ha aprendido de todo esto y volvemos a lo mismo. Pero tú has dado con una clave fundamental, lo universal. Entonces, claro, hay un movimiento que es el diseño universal para el aprendizaje, que es un marco educativo que guía el diseño de los métodos, los materiales y entornos flexibles, que lo que busca es minimizar las barreras. Que las barreras parten inicialmente, como he dicho anteriormente, del diseño de la programación. Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un niño con TDAH, ¿vale? Y empezamos a pensar bueno, si Manuel se quedara quieto, podría aprender a lección. Si dejamos de pensar eso si yo diseño la lección para que Manuel pueda hacerlo, porque él necesita movimiento, igual lo aprende. Entonces, si cambiamos ese chip, ¿vale? Y adoptar también esa variabilidad humana. Es decir, que todos los cerebros no son iguales, somos completamente distintos. El tuyo, el mío, de la compañera que está detrás de las cámaras, de los espectadores. Todos tenemos un cerebro muy diferenciado. Pero tenemos las mismas capacidades para aprender. Entonces nosotros venimos a desarrollar un aprendizaje experto para todo el mundo. Porque todo el mundo tiene esa capacidad y necesidad de aprender. Esto ya nos lo dice Jennifer Levin, hablando del tema del DUA. Pero ese movimiento que te estoy comentando es un movimiento para conocer la diversidad que tenemos en las clases, para comprenderla. Ya nos decía Booth y Anscombe en el año 2002
que las instalaciones, las culturas, las políticas, el plan de estudio, la metodología de enseñanza, la disposición de las mesitas y los asientos, la forma de interacción incluso, son algunos ejemplos de barreras que pueden obstaculizar el aprendizaje, no solo para aquellas personas con algún reto o capacidad diferente, sino para todo el alumnado. Cuando el profesorado empieza a entender esto, empezaremos a entender que nuestro diseño determina todo lo que hay en un aula. Entonces yo me puedo pensar y puedo decir, o podemos afirmar que realmente lo estamos haciendo bien. Somos un poco conscientes de lo que estamos haciendo y nos podemos tener conciencia y decirnos, oye, tengo una editorial que me está marcando esto. ¿Es realmente lo que necesita mi alumnado? O como decía un ministro francés en una conferencia hace ya muchos años, que se jactaba de decir que a las 1:30 de la tarde sabía perfectamente que en todos los colegios de Francia la unidad didáctica que estaban dando los franceses. Eso es una locura, eso es una perogrullada, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es necesario atender los diversos entornos, las circunstancias que rodean a nuestro alumnado, a sus familias, que éstas incluso deben de participar en la vida de la escuela mucho más allá que en la entrega de notas o un día concreto donde vienen a la clase solamente a echar un ratito, sino hablamos de algo más, esa función social que tiene la educación y concretamente la educación pública, que es la que permite atender a esa igualdad de oportunidades sin necesidad en ningún país, en ninguna región, de requerir dinero o cualquier otro tipo de circunstancia o atributo para que una persona pueda estudiar. Eso es fundamental. Entonces, bueno, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos también, como tú bien has dicho, de un diseño universal para el aprendizaje. Muy defendido este término también por Coral Elizondo, a quienes invito a que busquen en internet y puedan leer artículos sobre ella, que habla sobre este movimiento pedagógico que cada día impregna más las escuelas. Bueno, principalmente en las que voy trabajando, en las que me voy formando y voy conociendo, va teniéndose más presente ese diseño universal de aprendizaje y que en nuestra comunidad autónoma ya se regula por ley. Impecable, qué decirte, no mucho más por agregar. Me gustó mucho como antes destacabas, ¿no? Que a veces es más sencillo de lo que algún docente pueda pensar, es cambiar esa mirada que tiene hacia ese alumno, tenga o no tenga alguna condición de discapacidad, y estas estrategias que por supuesto hay que empezar a crear, ¿no? Porque me parece que va por ahí el caminito, el pensar no en una actividad puntual para ese niño, para ese joven, es todo lo contrario, es pensar una actividad universal donde nadie quede fuera. Eso es lo que tenemos que modificar. A veces yo creo que las docentes se paralizan porque cuando hay un alumno con TDAH, con autismo, con síndrome de Down en el aula, lo primero que piensan es, es un trabajo extra, ahora voy a tener que pensar, ¿no? en acciones puntuales para ese niño, y yo las invito siempre a todo lo contrario, a pensar en actividades para todos, donde también quienes tienen esa condición puedan ser parte. Bueno, hay mucho más para seguir ahondando y profundizando, así que José, bueno, quizás en la próxima intervención te acompañe, bueno, quien es tu coequiper en este espacio, que es la profesora Laura Rima, ahí en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, ¿no? Ay, a mí me encantaría, con ella aprendemos constantemente. Así que sí, a Lauri le mandamos un abrazo gigante, que bueno, que ella también colabora, es amiga y hace, bueno, este espacio junto con el profesor José Ramón de la Rosa allí en España, y me encanta cómo hemos de alguna manera hecho nexo, ¿no? Para que ustedes después también pudieran continuar no solo desde lo profesional, sino desde la amistad. Así que, bueno, un placer como siempre tenerte, te enviamos un abrazo gigante y bueno, mi deseo es volver pronto para allá, ¿eh? Este año me parece que me va a quedar pendiente, pero bueno, no sé el año próximo. Cuando tú quieras, las puertas están abiertas. Y muchísimas gracias por el ratito que hemos estado y un gran saludo a todos los espectadores que te están viendo y ven el programa y que lo sigan, que aquí hay muchas cosas muy interesantes. Claro que sí. Bueno, un abrazo gigante. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Chau, chau.
Ahí estaba el profesor José Ramón de la Rosa, como decíamos, también colaborador del equipo de Somos lo que hacemos en todo lo que refiere a educación, ¿no? Educación inclusiva, bueno, como le dicen por allí. A mí me gusta hablar más de educación para todos, ¿no? Saben que la palabra inclusión no es la que preferimos, o educación en plena convivencia.